Hola, si llegaste hasta aquí, probablemente deseas revivir esos clásicos de PlayStation 2, pero quizás pienses que hacerlo en Linux es complicado. Hoy quiero demostrarte que es todo lo contrario. Vamos a configurar el emulador y organizar nuestros juegos para que se vean increíbles, paso a paso. Para empezar, necesitaremos el emulador PSX2. Aunque se encuentre en muchas tiendas de aplicaciones, yo recomiendo ir a su página web oficial y descargar la versión app Image. Específicamente esta versión, ya que funciona con cualquier distribución Linux. Es como tener tus programas portables listos para ejecutar. Una vez teniendo el archivo descargado, le damos simplemente doble clic, aceptamos los permisos, lanzamos la aplicación y veremos la interfaz inicial de configuración. Aquí escogemos el lenguaje y el tema, en mi caso nativo. A continuación, por primera vez nos pedirá la BIOS de la consola. Por temas legales yo usaré mis propias copias de seguridad, ya que las tengo guardadas en mi carpeta personal. Ustedes deberán usar sus propios archivos. Simplemente seleccionamos la carpeta donde tenemos los BIOS listos, elegimos la versión y le damos en siguiente. Ahora en este apartado añadiremos nuestra carpeta de juegos. En mi caso lo haré posteriormente. Ahora podremos configurar los mandos. Verificamos que el mando 1 esté conectado, le damos continuar y finalizar. Y tendremos la interfaz inicial del emulador. Prácticamente no necesitaremos configurar mucho. Simplemente necesitaríamos agregar nuestros juegos y estaría listo. Tener los juegos sueltos y desordenados no me gusta mucho. Aunque se pueden organizar dentro del emulador, prefiero tener todos los juegos categorizados y ordenados en un mismo lugar. Para eso utilizaremos Lutris, que es una biblioteca visual donde podremos administrar nuestros diferentes juegos de diferentes consolas y emuladores. Mi método favorito para mantener visualmente las carátulas y la información de cada juego es primero irnos a la web oficial de Lutris, procedemos a loguearnos con nuestra cuenta o nos registramos si en caso no tenemos una. Ahora buscamos el juego a nuestra preferencia. Por ejemplo, yo buscaré Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Lo encontramos, ingresamos y lo añadimos a nuestra biblioteca. Ahora cerramos la web y nos dirigimos al programa de Lutris. El primer paso es irnos a la parte de preferencias. Luego a la parte de cuentas, iniciar sesión en nuestra cuenta de Lutris y darle clic en sincronizar. Esto hará que nuestros juegos que hayamos agregado se añadan al programa. Como pueden ver, ahí tenemos el juego que acabo de añadir a la biblioteca con un tono que no está habilitado. Ahora pasaremos a la parte de ejecutores. Aquí localizaremos el emulador, que en nuestro caso es PSX2. Damos en configuración, activamos avanzado y localizaremos el binario, el programa que acabamos de descargar. En mi caso está en la carpeta de descargas y el archivo .appimage. Le seleccionamos, le damos en guardar, cerramos esta ventana y ya aparecerá un apartado de PSX2 donde aparecerán nuestros juegos de PlayStation 2 que agreguemos. El paso siguiente es localizar el juego que añadimos a la biblioteca. Damos en localizar juego instalado. Aquí aparecerá la información del juego, en la cual debemos seleccionar el ejecutor, que en este caso es PSX2, el que acabamos de agregar. En opciones de juego añadimos el archivo de juego y una vez agregado le damos en guardar y se nos habrá habilitado la carátula. En mi caso ya configuré todo lo necesario. Simplemente le doy clic en jugar y se abrirá el emulador conjuntamente con el juego.
Como pueden ver, está funcionando normalmente. Ahora un paso extra. Si quieren que el juego se inicie en pantalla completa, podemos habilitar esta opción dentro de la configuración del juego. En mi caso voy a darle pantalla completa para verificar que funcione. Ahora sí, le damos en jugar y se abrirá el juego en pantalla completa. Bueno, ahora solo queda disfrutar. El rendimiento de Linux es excelente y todo queda muy bien organizado. Si te sirvió este video, considera suscribirte a este canal para subir juntos a esta montaña de aprendizaje. Y nos veremos en un próximo video. Bendiciones.